Le doy la bienvenida. Hoy es 4 de mayo y la iglesia celebra hoy la fiesta por la intercesión de San Felipe y Santiago apóstoles. Hoy la iglesia se viste de fiesta con color rojo por la vida de estos dos santos, Felipe y Santiago apóstoles. San Felipe, nacido en Betsaida, Galilea, junto al lago de Genesaret, y murió en Hierápolis, Grecia, o Cesarea Filipos. La fiesta del apóstol Felipe se celebra en la iglesia romana el 3 de mayo, junto con la de Santiago el Menor. Felipe estaba entre los que seguían a Juan el Bautista y estaba con él cuando lo señaló por primera vez a Jesús como el Cordero de Dios. Al día siguiente de la llamada de Pedro, cuando estaba a punto de partir para Galilea, Jesús se encontró con Felipe y le llamó al discipulado con estas palabras: «Sígueme». Fue el quinto apóstol llamado. Felipe obedeció la llamada y poco después trajo a Natanael como nuevo discípulo. Según los relatos de los evangelistas, podemos ver a Felipe como un hombre ingenuo, tímido, de mente juiciosa. Al pertenecer al colegio apostólico, va a predicar a Hierápolis, hoy lo que nosotros conocemos como Turquía, y en la cual muere en edad avanzada, luego sus restos enterrados en Hierápolis. Según la tradición, los restos fueron más tarde trasladados a Constantinopla, y de allí a la Basílica Menor dei Santi Dodicesimo Apostoli, de los santos 12 apóstoles. El apóstol Felipe no debe ser confundido con el diácono de igual nombre que aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 5. En Jerusalén, poco antes de la Pasión, con motivo de la fiesta de la Pascua, narra Juan, habían venido a la ciudad santa algunos griegos para adorar al Dios de Israel en la fiesta de Pascua. Andrés y Felipe, los dos apóstoles, con nombres griegos, hacen de intérpretes y mediadores en este grupo de griegos ante Jesús. Los motivos de que comparta la fiesta del 3 de mayo con Santiago el Menor no guardan relación con las circunstancias de las vidas de ambos apóstoles. Ocurre que el Papa Pelagio I edificó en Roma en el siglo IV una gran basílica que mucho tiempo más tarde llegó a llamarse los 12 apóstoles. En el siglo VI, el templo fue remodelado y nuevamente se lo transformó totalmente en el siglo XV. Hasta entonces podía leerse en el ábside una dedicación a Santiago y Felipe. En 1873 se descubrió bajo el altar mayor un altar del siglo VI, como un relicario conteniendo restos de 2 esqueletos. Un trozo de diente encajaba perfectamente con otro resto de diente en la reliquia de la cabeza de Santiago que se conservaba en la catedral de Ancona. Si uno de los cuerpos era de Santiago, el otro era de Felipe, y como la consagración de esa iglesia había tenido lugar el 1 de mayo, esa pasó a ser la fiesta común de ambos apóstoles, trasladada en 1969 en la fecha del 3 de mayo en que se celebra actualmente. Los narradores antiguos dicen que este apóstol, después de Pentecostés, se fue a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, un autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Clemente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado y apedreado en una persecución contra los cristianos. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón, para que escuchemos el Evangelio que se nos proclama en este día.
del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos desde el 6 hasta el 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hago por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Cotidiano sería ir al texto bíblico de cada uno de los textos que se nos proponen para el día de hoy antes de escuchar nuestra reflexión. Según la liturgia, nuestra primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 15, los primeros 8 versículos. Este día nos invita el Espíritu Santo a ir levantando la base de nuestra fe con certeza de lo que creemos. Necesitamos construir bases en donde, si llegasen fuerzas embravecidas contra nuestra vida o fe, o si el camino se hace dificultuoso para caminar, si se oscurece el camino para hallar la felicidad y las tormentas no nos dejan continuar, si la construcción de la casa en donde habitamos es frágil, podremos levantarnos cada vez que caigamos con la certeza de que Dios estará ahí para darnos la mano y continuar. Ahora la Iglesia se fortalece y avanza con el testimonio de quienes caminaron con Cristo para darnos confianza de permanecer al lado del Hijo de Dios resucitado. La primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 15, es un pasaje fundamental que trata sobre la resurrección de Cristo y su importancia en la fe cristiana. Aquí encontramos algunas propuestas para enriquecer nuestra confianza y fe en la iglesia que profesamos. Miremos este contexto histórico y literario. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto alrededor de los años 55 al 57 después de Cristo. Lo más probable es que haya sido redactada en la ciudad de Éfeso. Esta carta aborda una serie de problemas y desafíos que enfrentaba la iglesia de Corinto, incluidas divisiones internas, problemas éticos y cuestiones doctrinales. Miremos algunos de los versículos que nos propone nuestra carta, los versículos 1 y 2. Pablo comienza recordando a los corintios el evangelio que les había predicado y por el cual habían sido salvos, enfatizando su importancia central en la vida de los creyentes. Esto resalta la necesidad de mantenerse firmes en la fe y no apartarse del mensaje fundamental del evangelio. Mientras tanto, en los versículos del 3 hasta el 5, Pablo presenta el contenido esencial del evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo.
Destaca que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí Pablo enfatiza la importancia histórica y salvífica de la resurrección de Cristo como un evento central del Evangelio. Ahora miremos los versículos del 6 hasta el 8. Pablo menciona una serie de testigos oculares de la resurrección de Cristo, incluidos Pedro, los 12, más de 500 hermanos a la vez, Santiago y todos los apóstoles. Esto subraya la base histórica y testimonial de la resurrección, mostrando que no se trata de una mera creencia o especulación, sino de un evento real y verificable. ¿Qué podemos nosotros aplicar para nuestra vida, para nuestra comunidad, este texto que hemos leído? En el contexto de la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, este pasaje nos recuerda la importancia central de la resurrección de Cristo en la fe cristiana y en el testimonio apostólico. Nos está desafiando a mantenernos firmes en la fe y a proclamar con valentía el mensaje del Evangelio basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, tal como lo hicieron los discípulos de Cristo, los apóstoles, los que ahora lo anuncian. ¿Qué podemos concluir de la primera carta que le escribe San Pablo a la comunidad de Corinto en sus primeros 8 versículos del capítulo 15? Este relato nos ofrece una comprensión profunda de la resurrección de Cristo y su significado para la fe cristiana. En el contexto de la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Pablo, este pasaje nos desafía a afirmar nuestra fe en la resurrección de Cristo y a seguir el ejemplo de los apóstoles, en proclamar el Evangelio con valentía y convencidos de lo que estamos haciendo. Para responderle al Espíritu de Dios, tomamos el Salmo 18 y que resuene de nuestros labios y de nuestro corazón esta frase antífona, acompañando cada uno de los párrafos de este Salmo. A toda la tierra alcanza su pregón. El Salmo 18 es la expresión del pueblo que alaba a su Señor y se une a la creación entera, incluso el cosmos, manifestando su sumisión al Rey del universo. Dios todo lo ha hecho bien, por eso el Señor todo lo ha sincronizado, para que permaneciendo unidos a Él, nada debamos temer, porque el Señor ha estado con nosotros y debemos permanecer alegres. El Señor ha construido nuestra salvación, debemos alegrarnos, disfrutarla y trabajar anunciándola. No hay alegría más grande que descubrir que somos importantes para otros, haciendo la voluntad de Dios, servir en los hermanos que necesitan de Dios. El Salmo 18 es un himno que exalta la grandeza de la creación y la revelación de Dios a través de ella. Vamos a comentar cada uno de los párrafos que conforman nuestro Salmo, versículos del 2 al 3. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche lo da a conocer. En estos versículos el salmista reflexiona sobre la forma en que la creación misma testifica del poder y la gloria de Dios. Los cielos y el firmamento, es decir, todo el universo visible, son como heraldos que anuncian la grandeza divina. La repetición constante de los días y las noches, con sus ciclos ininterrumpidos, refleja la continua manifestación del poder creativo de Dios. Cada día y cada noche son testigos silenciosos de su obra, proclamando su grandeza de manera constante y perpetua. En estos versículos, el salmista reflexiona sobre la forma
en que la creación misma testifica el poder y la gloria de Dios. Los cielos y el firmamento, es decir, todo el universo visible, son como heraldos que anuncian la grandeza divina. La repetición constante de los días y las noches, con sus ciclos ininterrumpidos, refleja la continua manifestación del poder creativo de Dios. Cada día y cada noche son testigos silenciosos de su obra, proclamando la grandeza de manera constante y perpetua. Versículos del 4 al 5. Sin que pronuncien palabras, sin que resuene su voz, sin que nadie los oiga, su eco recorre la tierra, sus palabras llegan hasta el horizonte del mundo. Estos versículos resaltan la universalidad de la revelación de Dios a través de la creación. Aunque los cielos y el firmamento no llaman con palabras audibles ni emiten sonidos que puedan ser escuchados por el oído humano, su mensaje es claro y llega a todos los rincones de la tierra. El lenguaje de la creación es universal y accesible a todos, ya que su eco resuena en cada rincón del mundo. Así, la revelación de Dios a través de la creación es continua y omnipresente, alcanzando a todas las personas y recordándoles la grandeza y el poder del Creador. Podemos concluir del Salmo 18. Cada uno de los versículos que hemos proclamado hoy, en su resumen, nos invitan a reflexionar sobre la manera en que la creación misma testifica el poder y la gloria de Dios, manifestando su grandeza de manera constante y universal a través de los cielos y el firmamento. Este himno nos recuerda la importancia de contemplar la creación como una ventana a la revelación divina y nos invita a maravillarnos ante la grandeza del Creador. La propuesta del Evangelio. Vamos a reflexionar entonces la propuesta de este día. El evangelista San Juan, en su capítulo 14 y versículos del 6 al 14. Muchos de los que habitamos este planeta andamos por el mundo sin saber cuál es el plan o proyecto de mi paso por esta vida. Pero el texto del Evangelio de este día se nos propone que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él ha propuesto un plan para seguirlo, para salvar a la humanidad, y nosotros hacemos parte de ese proyecto. Hemos nacido para vivir eternamente, pero la muerte física se ha encargado de frustrar nuestra felicidad. Por tanto, debemos unirnos al dueño de la vida, que por medio del bautismo nos ha devuelto la vida perdida. El texto que hemos proclamado presenta un diálogo entre Jesús y sus discípulos, donde Jesús declara ser el único camino hacia el Padre. Vamos a contextualizar el texto que hemos leído en el día de hoy. El Evangelio de Juan fue escrito en el primer siglo después de Cristo, entre los años 90 y 97 aproximadamente. El autor, tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, escribió para una audiencia cristiana que enfrentaba desafíos teológicos y sociales. El contexto de este pasaje es la última cena, donde Jesús consuela a sus discípulos antes de su partida. Este relato que hemos leído forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, poco antes de su arresto y crucifixión. Jesús está consolando a sus discípulos y preparándolos para su partida, asegurándoles que no los dejará solos y que enviará al Espíritu Santo para estar con ellos. Miremos la propuesta del versículo 6. Jesús proclama:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta afirmación subraya la centralidad de Jesucristo en el plan de salvación de Dios. Jesús es el único medio a través del cual los creyentes pueden acceder al Padre y obtener vida eterna. Aquí Jesús afirma su exclusividad como el único camino para llegar al Padre. En el contexto de la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, este pasaje nos recuerda el papel central de los apóstoles en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, quien es el camino que lleva hacia Dios. Miremos versículos del 7 hasta el 11. Jesús continúa explicando su relación con el Padre y la unidad que comparten. Él declara que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, enfatizando su divinidad y su identidad con el Padre Dios. Jesús invita a sus discípulos a creer en Él a través de las obras que realiza en nombre del Padre. Jesús enfatiza la intimidad, la relación entre Él y el Padre Dios, y revela que conocer a Jesús es conocer también al Padre. Esto resalta la importancia de la fe en Jesucristo como medio para conocer y tener la comunión que necesitamos con Dios Padre. Y miremos los versículos del 12 hasta el 14. Jesús asegura a sus discípulos que aquellos que creen en Él realizarán obras aún mayores que las suyas. Esta promesa señala la expansión del ministerio de Jesús a través de sus seguidores después de su partida. Jesús además asegura que todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto enfatiza la continuidad del misterio de Jesús a través de sus seguidores, incluidos los santos apóstoles Felipe y Santiago, quienes llevaron el mensaje del Evangelio a muchos lugares después de la ascensión. ¿Qué podemos aplicar del relato que hemos leído hoy? En el contexto de la fiesta que celebramos de los santos apóstoles Felipe y Santiago, este pasaje nos desafía a seguir el ejemplo de fe y servicio de estos santos en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Nos recuerda que Jesús es el único camino hacia Dios y que a través de nuestra fe en Él podemos tener comunión con el Padre y participar en la obra redentora de Jesús en el mundo. Este pasaje nos recuerda el papel fundamental de los apóstoles en la propagación del Evangelio después de la ascensión de Jesús. Felipe y Santiago, junto con los otros apóstoles, llevaron el mensaje de salvación de Jesucristo a diferentes partes del mundo, cumpliendo así la promesa de Jesús de que realizarían obras aún mayores en su nombre. La fiesta de estos santos apóstoles nos desafían a seguir su ejemplo de fe y dedicación en la difusión del Evangelio, llevando la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. En el contexto de la fiesta que estamos celebrando, debemos reflexionar sobre la exclusividad de Jesucristo como camino hacia Dios y la continuación de su obra a través de los fieles seguidores del Maestro. Nos desafía a seguir su ejemplo de fe y compromiso con la difusión del Evangelio en todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestra jornada, hemos llegado al final de nuestra reflexión. Le suplicamos al Señor que derrame su bendición sobre nosotros. Les deseo un feliz fin de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, Dios nos colme de bendiciones.